Bueno, mi nombre es Iván Darío Escobar, soy zootecnista de la Universidad Nacional de Bogotá. Llevo 11 años con la compañía Italcol. Pues he desempeñado varios cargos. Actualmente me desempeño como coordinador nacional de la línea de Italsal, que es nuestra línea de sales mineralizadas. Y pues llevo una experiencia bastante grande en este trabajo de las sales mineralizadas en todo Colombia. Entonces, pues la idea, como les decía Lorena, es tratar de hacer es como más una tertulia o un conversatorio sobre el tema de sales, sobre las inquietudes que tengan al respecto en general de temas generales de sales, de temas de portafolio, temas de manejo de los productos, o sea, cualquier inquietud que tengan al respecto, esa es la idea, que conversemos un poco sobre eso. Quienes quieran participar también contándonos experiencias de ustedes con temas de la ganadería, bienvenidos sean. Esto es más una tertulia ganadera realmente que una charla magistral pues, de capacitación. Entonces, nos acompaña también la doctora Amy Samper. Ella es la especialista de ganadería de la zona de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Ella tiene una amplia experiencia también en el manejo de ganadería, un enfoque muy fuerte hacia la reproducción y tiene pues obviamente un vasto conocimiento en ganado de lechería tropical. Entonces también ella nos puede hacer aportes interesantes a algunas de las inquietudes que surgen. Bueno, No sé si si entre los alguien, asistentes tienen ya alguna pregunta o tú tienes alguna, Lore, ahí de lo que te haya llegado bueno, por los medios. bueno, ¿alguien quiere empezar a abrir su micrófono y empezar con la primera pregunta? ¿O vamos haciendo con las que nos dejaron en el registro? Bueno, entonces vamos a comenzar por aquí. Una de las preguntas que nos dejaron es ¿qué efecto tienen las sales mineralizadas en la reproducción? ¿Por qué son importantes? Bueno, perfecto. No sé, Amy, si quieres participar un poco del conversatorio y quieres darnos tu aporte sobre ese tema o respondo yo. Si te tenemos por ahí, Amy, que te viene el chat. Sí, acá estoy. Buenas Okay. tardes a todos. Sí, Doc, arranca tú y si ya tenemos temitas más específicos, pues yo me voy integrando. ¿Te parece? Excelente, me parece muy bien. Bien, Bueno, gracias. en general, los minerales pues tienen una función muy importante en varios de los procesos metabólicos de los animales, o sea, en todos los procesos que el animal necesita para desempeñarse de una manera adecuada. Uno de ellos, lógicamente, es el proceso reproductivo y tal vez es al que casi siempre nosotros le achacamos la mayor responsabilidad a la sal. Siempre consideramos que las sales mineralizadas, su función principal es mejorar la reproducción de los animales. Aunque las sales tienen múltiples beneficios, nos ayudan mucho en el tema de mantener activo el sistema inmune del animal, o sea, que el animal responda muy bien frente a los retos de enfermedades que se puedan presentar en campo. Nos ayuda a mejorar el desempeño de los animales en la parte de producción también, mejorar las ganancias de peso en animales en crecimiento. En la reproducción, indudablemente, pues cumple funciones muy importantes a nivel del mejor desempeño en las vacas. Entonces, normalmente los minerales lo que nos ayudan es que muchos de ellos cumplen funciones a nivel de tejidos. Entonces, por decir algo, el selenio es uno de los minerales que normalmente y comercialmente es de los que más reconocimiento se le da. El selenio es un mineral que nos ayuda a mantener, a hacer una regeneración de tejidos celulares, a oxigenar las células y por tanto tener una activación de todos los órganos para que tengan un buen funcionamiento. Entonces, en ese sentido nos ayuda para que, por decir algo, a nivel de sistema reproductivo, los ovarios estén mucho más activos. Entonces, los ovarios estén ciclando de una mejor forma, tengamos una mayor respuesta en producción de óvulos fértiles y, lógicamente, eso nos va a ayudar a la fertilidad. El fósforo también es otro de los minerales importantes que inciden en la reproducción, aunque prácticamente son todos, el yodo, por decir algo, también es importante, pero en general todos los minerales cumplen una función en el sentido de que este sistema reproductivo se encuentre activo y sea mucho más
fértil el óvulo y de igual manera el espermatozoide. No solamente es una función de la vaca, sino que también los minerales nos ayudan para mejorar la fertilidad del macho, para hacer digamos, una mayor producción de espermatozoides y que sean también mucho más viables para la concepción. Entonces, un desempeño tanto en la hembra como en el macho, mejorar ese tema de fertilidad. Y en la práctica en campo, pues lo que realmente nosotros buscamos es que se reduzcan el número de servicios por concepción, o sea que prácticamente en uno máximo en 2 servicios después de que la vaca ha tenido una cría, logremos volverla a preñar, que no se demore mucho tiempo, que haya una estabilidad del embrión también, o sea, muchas veces lo que sucede es que hay una preñez, pero cuando la vaca no se encuentra en una muy buena condición corporal, tiene deficiencias energéticas y deficiencias minerales, ese embrión a veces no se encuentra apto para implantarse en el útero, entonces se reabsorbe. Entonces hay preñez, pero dura muy poco tiempo y a veces consideramos que cuando la vaca repite celo, es que la vaca no está quedando preñada y muchas veces preña, pero no tiene, digamos, las condiciones óptimas para que ese embrión se implante y se pueda desarrollar ese efecto. Entonces es otra de las características, pero en sí lo que buscamos es eso, reducir el número de servicios por concepción. Lógicamente al reducir esos servicios por concepción se reducen también los días abiertos, o sea, es el intervalo entre el parto y la siguiente preñez, y pues eso nos va a ayudar al final del ejercicio en tener un mayor porcentaje de fertilidad en el total del grupo de las vacas y a reducir también el intervalo entre partos, o sea que prácticamente busquemos esa condición ideal de tener un parto por año por vaca. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera abrir su micrófono o continuamos con las que nos están enviando por interno? Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, que están las opciones ahí en el Zoom, o simplemente abre su micrófono. Aquí por Facebook nos llega una. Dice Andrés Tamayo, ¿cuáles son los beneficios de su fosfato y cuáles usan como base? Ok. Nosotros como fuente de fósforo, los fosfatos es como la fuente primordial de fósforo en la formulación de las sales. Nosotros trabajamos principalmente con un fosfato monodicálcico. Esto quiere decir una fuente de fósforo que tiene 2 moléculas de calcio por una molécula de fósforo. Es un fosfato que viene con concentración del 21.5% de fósforo y 25% de calcio. Y trabajamos también con el fosfato tricálcico. Este tiene 3 moléculas de calcio por una molécula de fósforo. Es un fósforo que viene al 19% de fósforo y 32% de calcio. Ambas son muy buenas fuentes. Digamos que ahí lo que varía un poco es en esa concentración de moléculas el aporte en concentración de fósforo y de calcio que nos da esta fuente de fósforo. Pero ambas, digamos, en términos de biodisponibilidad, que es el porcentaje de asimilación que tiene la fuente por parte del animal, ambas son de muy buena calidad. Sencillamente se trabaja un poco la diferenciación y de por sí que siempre los manejamos mezclados, o sea, no, ninguno de los dos va a ser fuente única, sino se mezclan los dos dentro de la formulación, pero eso sucede principalmente cuando necesitamos tener sales más cálcicas. O sea, en la medida que requerimos un mayor contenido de calcio, podemos aplicar o incrementar un poco el porcentaje de fosfato tricálcico para poder dar dentro de la misma materia prima una mayor concentración de calcio, que también es importante para el desarrollo de la formulación. O sea, siempre al momento de elaborar una sal mineralizada pensamos en la fuente, que finalmente es muy importante por lo que hablamos, por la calidad y por el aprovechamiento que de esta se deriva la utilización del nutriente por parte del animal, pero también tener en cuenta la concentración para la formulación total. Entonces, si queremos tener sales cálcicas, cuando hablamos de sales cálcicas, estamos hablando de sales que están con composiciones por encima del 18%, tenemos algunas fórmulas especiales incluso hasta el 22% de calcio. Requerimos una fuente que nos aporte tanto fósforo como calcio, y ahí depende un poco el uso de las dos, pero en general son esas dos las fuentes que trabajamos. Bueno, siguiendo así con las fuentes que más trabajan, nos preguntan que por qué es importante el calcio en la sal mineralizada como suplementación animal. Ok. El calcio, digamos que todos los minerales son importantes, pero el calcio es uno de los minerales que cumple una mayor cantidad de funciones, porque por decir algo, el calcio es el principal componente en el sistema óseo, o sea, en los huesos del animal. Entonces, desde el mismo momento de la concepción,
cuando empieza el desarrollo embrionario y sobre todo cuando empieza el feto a crecer, hay una demanda muy alta de calcio para la formación del tejido óseo. Entonces, por decir algo, un ternerito en su estado fetal, cuando está en 6 meses de gestación, puede estar pesando alrededor de 5 kilos, ese fetico formado. Entre el sexto y el noveno mes de la gestación es cuando se presenta el mayor desarrollo de ese feto, que es pasar prácticamente de pesar 5 kilos a pesar 32, 35 kilos al momento del parto. O sea, esos casi 30 kilos que se tiene que ganar en 3 meses, mucho de eso es desarrollo del sistema óseo, de los huesos. Entonces hay una demanda altísima de calcio en ese momento por parte de la vaca para poder suplir ese requerimiento en la formación de ese feto. Después de que ya la vaca tiene el feto formado y entra el proceso de producción de leche, sea una vaca de leche o sea una vaca de cría, igual en los dos casos, siendo un mamífero, depende su cría de la leche para poderse desarrollar, y en el caso de una vaca de lechería, pues por la parte productiva, los excedentes que produce para poderla comercializar, se requiere una demanda también altísima de calcio. En un litro de leche, por cada litro de leche se requieren 1.2 gramos de calcio. O sea, una vaca de 30 litros de leche está demandando más de 35 gramos de calcio en el día. Entonces, normalmente, a pesar de que el calcio se encuentra acumulado en los huesos, ese sistema, digamos, de sacar el calcio, movilizar el calcio de los huesos para poderlo demandar en la producción de leche, no es tan eficiente y requiere indudablemente de una suplementación. Entonces, ahí hablamos del tema de la gestación, hablamos del tema de la lactancia. Lógicamente, el ternerito al momento de nacer, si fue bien alimentado durante la gestación, pues es un ternero que va a desarrollarse muy bien, que tiene un sistema óseo fuerte, o sea, es un ternero que va a poder caminar fácilmente sin inconvenientes, y de ahí para allá durante todo el proceso de crecimiento siempre se va a necesitar el calcio para la formación y desarrollo de los huesos, o sea, para el alargamiento de los huesos y para incrementar el número de células también a nivel del tejido óseo. El calcio adicionalmente nos ayuda a prevenir temas de retenciones de placenta, o sea, ayudan en el sistema también de la activación de los tejidos musculares para las contracciones uterinas al momento del parto, entonces facilita el parto, reduce el tema de las retenciones de placenta. Entonces, todo eso es como de lo importante. O sea, el calcio en general, como lo vemos prácticamente en todo tipo de animal, en toda fase, tiene un requerimiento, por eso es tan importante suplementarlo dentro de las sales mineralizadas. Doctor, ¿puedo ayudarte un poquito con una función celular? Dale, por supuesto. Pues además de todo, para que tengamos en cuenta, a nivel de células, el calcio y el fósforo son los responsables de transportar la energía dentro de la célula. Entonces, en ese orden de ideas, con respecto a la reproducción y pues al funcionamiento completo del metabolismo, son unos minerales muy importantes. En la parte del espermatozoide, ayuda en la capacitación del espermatozoide cuando está, pues después de que hemos hecho la inseminación, hay una porción que se llama el oviducto y ahí los espermatozoides hacen una estación, se capacitan, quiere decir que aumentan su movilidad para luego fertilizar el ovocito. Entonces, estos minerales son fundamentales para que el espermatozoide aumente su movilidad y también ayudan en el cambio de la composición de la zona pelúcida. Una vez el espermatozoide penetra la zona pelúcida, que es como la coraza, la cubierta que trae el ovocito o el óvulo de la vaca, para que no haya una quimera genética, una vez ha sido penetrado por un espermatozoide, el calcio ayuda a que cambie esa composición y los demás espermatozoides que venían ya no lo pueden penetrar. Entonces es muy importante a nivel molecular y a nivel general. Gracias. Gracias, Emi, por tu valioso aporte. Bueno, continuamos. Nos preguntan que qué minerales son necesarios para la raza Holstein, específicamente para ellas. Ok, digamos que no hay como tal una especificación de los requerimientos de minerales por raza. Todos los bovinos como de por sí tienen requerimiento de todos los minerales, y pues haciendo un repaso de ellos los segmentamos o los agrupamos como macrominerales,
que no es que sean los minerales más importantes, sino que son los que se requieren una mayor concentración, dentro de los que están el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el magnesio, y los microminerales que son igualmente importantes, pero se requieren en cantidades más pequeñas. Ahí hablamos del cobre, del zinc, del selenio, del cobalto. Hoy en día también incluimos allí el cromo, que es un mineral que últimamente se está trabajando mucho para temas de mejorar el metabolismo, la asimilación de los azúcares de la dieta y para reducir estrés calórico, que es un tema que hoy en día no solamente en las ganaderías de zona cálida, sino incluso hablando de raza Holstein, hoy en día con el cambio climático, el estrés calórico en zonas frías igualmente se presenta, entonces cumple esa función. Pero digamos que específicamente para razas no lo hay. Lo que pensaría uno cuando habla de Holstein es que normalmente está hablando de vacas de alta producción lechera, y en ese sentido pues sí tiene un requerimiento más alto en calcio, como lo hablamos por producción de leche. Igualmente fósforo, que es el otro mineral importante que se requiere en la producción de la leche, y en general, en la medida que el animal, independientemente de la raza, tenga una mayor exigencia por producción, asimismo va a tener una mayor exigencia en cuanto al requerimiento mineral. Entonces, por decir algo, también en la medida que el animal tiene mayor producción, ese estrés hace que el animal se vuelva mucho más susceptible a la presentación de enfermedades. Y muchas veces pueden ser enfermedades normales de manejo que uno encuentra en fincas, como por decir algo la mastitis, temas de cojeras, que son también muy alusivos a la raza Holstein. Entonces allí en ese sentido necesitamos tener una suplementación adecuada de minerales como el cobre, el zinc y el selenio, que son 3 minerales que nos ayudan a mantener activo el sistema inmune para reducir precisamente ese tipo de presentación de otras enfermedades que son alusivas a la producción. Doctor, buenas tardes. Señor, buenas Doctor, tardes. acá en la zona de los llanos, de Tame, Arauca, Rondón, está como de moda, por decirlo así. Se está utilizando y los ganaderos han venido utilizando las mezclas de sales proteinizadas como la PC20 junto con concentrados como la cremosa para terminar el ciclo de ceba o para apretar ganado, lo que llamamos acá en la zona. ¿Qué de pronto, qué recomendación o qué consejo nos daría? Ya que pues acá estamos en una distribuidora de un cliente nuevo y pues él tiene esa inquietud junto con sus mostradores, ellos los están escuchando. Entonces, ¿qué le podría decir usted para poder asesorar a esos clientes que vienen en busca de eso? Perfecto, claro que sí. Entonces, bueno, son dos conceptos un poco diferentes. Por un lado estarían las sales proteinadas, que en general son sales mineralizadas a las cuales les adicionamos unos aportes diferentes a los minerales. Estamos hablando de fuentes de proteína. En ese sentido, nosotros adicionamos normalmente fuentes de nitrógeno no proteico, que en general es urea, que es una fuente muy interesante para utilizar cuando tenemos pasturas con contenidos de proteína relativamente bajos. Ahí hablamos de pasturas que normalmente estén por debajo del 10% de proteína, que prácticamente son el 90% de las pasturas en los llanos orientales y en general en muchas de las zonas cálidas del país. Pero no es la única fuente, digamos, como tal que se utiliza, sino que se combina con fuentes de proteína vegetal que son de alto valor biológico, o sea, fuentes de proteína que tienen una altísima concentración de proteína, y mucha de esa proteína es sobrepasante, o sea, no se queda para alimentar microorganismos en el rumen, sino pasa directamente a alimentar el intestino de la vaca. Entonces, ahí es otro tema también y es importante aclararlo, es que cuando hablamos de dar minerales, nosotros cuando hablamos de bovinos, tenemos que tener muy claro que nos estamos alimentando prácticamente dos tipos de organismos vivos diferentes. Por un lado, la vaca como tal, el bovino, que es el animal, digamos, huésped, y es el que hace el proceso mecánico de captar el forraje, pero también alimentamos todos los microorganismos que están en el rumen, prácticamente bacterias, protozoos, hongos, que son los que se encuentran dentro del rumen y se encargan realmente de sacarle o asimilar esos nutrientes que trae el pasto. Por eso es que un animal, un rumiante o algunos monogástricos como el equino, que tienen pues un desarrollo avanzado también a nivel de ciego principalmente, que tienen también algunos microorganismos allí, ellos al tener esos microorganismos facilitando ese proceso de sacar los nutrientes del pasto,
pues se optimizan ese recurso como un alimento económico y de buena calidad. Pero entonces a veces cuando nosotros damos minerales y pues va haciendo un recorderis, por decir algo, uno de los minerales más importantes en la función del rumen para hacer ese aprovechamiento del pasto tenemos el fósforo, el cobalto, el nitrógeno, que en sí la fuente para ese nitrógeno sería ese nitrógeno no proteico, esa urea que estamos adicionando. Entonces, y el azufre es el otro también, que son casi los 4 minerales más importantes en esa función del rumen. Pero entonces muchas veces nosotros podemos dar los minerales suficientes, pero cuando tenemos una deficiencia de proteína, ese desempeño de microorganismos no es tan bueno como nosotros quisiéramos. Entonces, por un lado estamos cubriendo el requerimiento de minerales, pero adicionalmente tenemos una demanda de proteína. Al ser bajo el contenido de proteína del pasto, tenemos una demanda fuerte de proteína que la cubrimos, como decíamos, con el nitrógeno no proteico y con la proteína vegetal. Entonces, cuando damos una sal proteinada, prácticamente estamos dando o pensando mucho en optimizar los microorganismos del rumen, de tal manera que ese pasto que el animal se consume lo aproveche de una mejor manera, le saque más nutrientes y adicionalmente el animal aumente la capacidad de consumo de más pasto. Porque si, volviendo eficiente el rumen, al degradar mucho más rápido la fibra que tiene el pasto, va a ser mucho, se va a ampliar la capacidad de consumo del animal. O sea, un animal, por decir algo, un novillo de ceba, que en términos prácticos podríamos decir que se puede comer 50 kilos o 55 kilos de pasto al día, pasto verde al día, al darle nosotros esa sal proteinada, podemos estimularlo para que se coma 5 kilogramos más de pasto, o sea, se comería 60 kilos de pasto. Esos 5 kilos de más pueden representar una ganancia adicional de peso de 150 gramos al día, incluso hasta 200 gramos. O sea, pensar que un animal que se gane 450 o 500 gramos se pase a ganar 650 a 700 gramos al día. De igual manera, si lo aplicamos en vacas de leche, esos 5 kilos de más podrían transformarse hasta en 1 litro de leche o en algunas ocasiones en unas vacas que sean muy eficientes en aprovechamiento de los forrajes, hasta 1,5 litros, incluso 2 litros de leche adicionales. Y por el otro lado está ya el uso del concentrado, que cuando nosotros digamos ya el proteinado nos da como cierto alcance en la ganancia de peso adicional. O sea, esos 150 gramos, digamos que con ese proteinado logramos estar en 700 gramos, muy buenos 750. Tenemos algunos casos de hasta 850, 900 gramos, que normalmente ya son condiciones un poco diferentes, donde tenemos pasturas de una mejor calidad, o tenemos animales de un alto potencial genético con esa capacidad de ganar ese peso, o animales que están en una fase que llamamos crecimiento compensatorio, que sucede mucho cuando, por decir algo, un ganadero compra unos novillos que vienen flacos, que vienen mal suplementados, sin sal, que son animales grandes, pero que se encuentran en una condición muy baja. En ese primer momento, ese primer mes, 2 primeros meses de suplementación, que ya se mejora la calidad de los forrajes y se mejora la suplementación mineral o con el proteinado, ahí pueden haber ganancias de peso de 850, 900 gramos, pero es lo que llamamos nosotros crecimiento compensatorio. O sea, el animal está recuperando lo que mucho tiempo atrás se dejó de ganar, y eso puede ocurrir unos 2, máximo 3 meses, y ya después sigue a su tasa de crecimiento normal de 700, 750 gramos. Cuando nosotros ya queremos continuar con esa tasa de crecimiento de 1 kilo o superior, ya pensamos en una suplementación con el concentrado, como el que usted mencionaba ahora, Cremosa, pues que es un producto que dentro del portafolio de Italcol está diseñado, pensado para vacas de producción de leche, pero por la composición del producto funciona muy bien aumentando las ganancias de peso de un animal. Entonces, si es un concentrado que en una vaca permite producir excedentes de producción de leche, pues en un novillo también va a permitir producir excedentes de producción de carne sin importar el nombre del producto. O sea, ese mismo producto yo le podría decir que se llama Italceba o no sé, ganado de carne, y la respuesta va a ser igualmente buena sin tener en cuenta el nombre del producto. Pero entonces ahí lo que estamos nosotros dando a través del concentrado ya no solamente es fuentes de proteína, sino combinado con fuentes de energía, que adicionalmente me mejoran el desempeño no solamente del rumen, sino también mejoran un poco el desempeño del animal para potencializar esa capacidad de producción de leche o esa capacidad de producción de carne que a veces con el solo proteinado no logramos tener. Hola.
Por aquí nos dejan otra pregunta y es, ¿cómo se realiza el correcto suministro de sal al ganado? Hola Lorena, ¿te parece si respondo yo mientras Iván se vuelve a conectar? Sí, dale. Bien, mira, el correcto suministro de sal al ganado es muy sencillo, es una cuestión de manejo. Lo que tenemos que hacer es garantizar que el animal sea capaz de consumir esa sal, esos minerales. Cuando nosotros vamos a dejar en una práctica de manejo en donde se van y se regan los saladeros con todos los minerales de una vez, o sea, todo el bultico regado, es muy difícil lograr que esa sal tenga una larga permanencia funcionando con todos sus nutrientes, ¿sí? Cuando la dejamos al ambiente, pues entonces ellos tienden a perder condición. Adicionalmente, si le ponemos, si llenamos los saladeros, entonces los animales van a estar consumiéndola, pero con la saliva y el agua que queda allí se va compactando y con el tiempo pues ya en pocos días ya los animales no van a tener la manera de consumir esos minerales. Adicionalmente, si tenemos los saladeros descubiertos, también la intemperie, la lluvia, el sol, están alterando esos minerales. Entonces, la mejor manera de hacerlo, pues es ojalá de una manera periódica, constante, calculando pues el consumo de cada lote. Si es una finca muy extensa, es de pronto mucho mejor aplicar la cantidad que se va a calcular lo que se van a comer cada lote y dejarlo allí 3, 4 días, 5 días, ¿cierto? Si es una finca pequeña, pues ya es un manejo mucho más fácil para, para el propietario, para la persona que esté manejando el ganado, porque pues va a poder suministrar esos minerales prácticamente a diario sin tener ningún inconveniente. También hay que tener en cuenta que los saladeros deben ser amplios, deben permitir el acceso de animales, el acceso por lo menos a 6 animales para que puedan estar consumiendo, porque como ellos tienen un comportamiento de rebaño, hay algunos animales que toman el liderazgo de ese rebaño y no dejan acercar a los demás a su saladero a consumir sal, ¿cierto? Hay algunos que son dominantes y no los dejan ingresar, entonces es bastante importante tener eso en cuenta, ¿no? Sigue tu doctor. Hola, qué pena que tuve un bajonazo aquí de luz y me sacó pues de inmediato del internet. Igual, muchas gracias por tu apoyo. No sé en qué iban, ¿qué estabas comentando del tema al respecto? Cómo se debe de suministrar adecuadamente la sal. Entonces yo nombré lo de los saladeros amplios, nombré lo del manejo de la sal con la periodicidad cercana, pues porque si lo dejamos a la intemperie es difícil de consumir y también se va deteriorando la calidad de la sal. De acuerdo, así es, sí, lo ideal es, en lo posible, suministrar la sal todos los días. Pues ahí cuando le estaba hablando un poquito del tema de concentrados, parte de la diferenciación en el uso de concentrados y de sales proteinadas está precisamente en la facilidad del manejo. Que por un lado, digamos, nosotros con el proteinado podemos hacerlo en el mismo saladero que adicionamos la sal normal. Cuando la suplementamos concentrado ya requerimos una mayor cantidad de espacio de comedero. Entonces, por decir algo que es muy tradicional como una medida o un estándar es que la gente utiliza esas canecas azules plásticas que parten por la mitad. Si yo utilizo una caneca de esas para dar sales mineralizadas, con una caneca de esas perfectamente puedo alimentar 20 animales. Si la utilizo para suplementar concentrados, ya va a ser máximo para 4 animales. Si yo quiero que todos los animales tengan acceso al concentrado y todos ganen buen peso. Porque por decir algo, hablando de concentrados, como para rematar un poquitico el tema, cuando hablamos de la cremosa,
nos permite mejorar ganancias de peso, optimizar, digamos que la capacidad genética del animal para ganar peso y en su caso también de producir leche, pero pues no es el caso porque en leche normalmente ya yo suplemento de manera individual durante el ordeño, pero el animal de carne sí lo suplemento normalmente en grupo. Entonces, por decir algo, yo puedo decir, tengo unos novillos y quiero darle a cada novillo 1 kilogramo de concentrado al día. Y tengo un grupo de 10 novillos y les pongo una sola caneca. Seguramente uno o dos de los novillos que son dominantes del grupo van a golpear los otros y cuando ofrezco los 10 kilos, se comen cada uno de a 4 y dejan 2 kilos para que se los repartan entre los demás. Entonces, cuando yo saco los animales y los peso, esos dos animales dominantes se pudieron haber ganado más de 1 kilo diario, 1 kilo 200, 1 kilo 300. Pero cuando uno ve la eficiencia de ganarse 1 kilo 300 comiéndose 4 kilos de concentrado, realmente ahí no hay eficiencia. Y los otros 8 animales que no pudieron comer, pues prácticamente van a salir pesando lo mismo que si solamente hubieran consumido una sal. Entonces ahí requiere una condición de manejo donde prácticamente tenga yo máximo 4 animales por un comedero de este estilo, o sea que todos los animales tengan acceso al producto para que de esa manera lo aprovechen mucho mejor. Cuando hablamos ya de proteínados y de sales mineralizadas, entonces sí podemos tener, o digamos que nos permite tener un manejo un poco menos eficiente o tener menor cantidad de saladeros o de comederos, porque ahí podemos, como hablamos, tener uno por cada 25 animales, sería lo ideal. Pero sí es muy importante manejar la sal, ojalá suministro todos los días, para que, y cuando hablamos de sales proteínadas, hay algunos nutrientes normalmente si duran mucho tiempo en un saladero y están al ambiente, a la intemperie y reciben humedad, se pueden desnaturalizar y el animal ya no los va a consumir con agrado o así los consuma ya no los va a aprovechar de la mejor manera. Entonces lo ideal sería que si nosotros en condiciones de manejo podemos suplementar la sal todos los días, sería lo más importante. Si ya por condiciones de manejo definitivamente no podemos hacerlo todos los días, sino lo hacemos por ahí cada 2 días o cada 3 días, ya entonces tendríamos que ver cómo podemos hacer para que si usamos una sal proteinada no se desnaturalice, pero en sí siempre debemos buscar hacerlo, ojalá todos los días. Si las condiciones de manejo nos lo permiten, lo deberíamos hacer a diario. Otra de las preguntas que nos enviaron fue los beneficios de la sal que tiene altos contenidos de azufre. Ok. El azufre, digamos que ha sido también otro de los minerales que normalmente cuando el ganadero compra la sal, a veces trata de comprar azufre por fuera y eso pues normalmente sucede cuando la concentración de azufre de la sal no es la más indicada. Entonces, a veces por decir algún ganadero compra un bulto de sal que viene con una concentración de azufre, digamos, del 3%, del 4%, y es una concentración baja para un requerimiento normal, entonces el ganadero lo que hace es compra el azufre por aparte y se lo revuelve a la sal. Pero si consigue una sal mineralizada con una concentración suficiente de azufre, como en el caso de las sales de Italcol, tanto los portafolios de trópico como de lechería vienen con concentraciones del 8% de azufre, pues realmente no va a requerir suplementar azufre adicional. Y el azufre cumple, digamos que, dos funciones importantes. La más reconocida y es la que el ganadero normalmente siempre suplementa azufre adicional es pensando en que tenga un mejor desempeño para repeler parásitos externos, o sea, en general para disminuir la incidencia de la mosca y disminuir la incidencia de garrapata, disminuir la incidencia de nuche en el animal. Y en general cuando damos unas cantidades suficientes de azufre, vemos como el animal efectivamente disminuye la carga parasitaria, pero adicionalmente mejora mucho el aspecto del pelaje del animal. Se ve un pelaje mucho más brillante, un pelaje más despercudido. Entonces, los animales tienen una apariencia física mucho más bonita cuando reciben suficiente azufre. Pero adicionalmente el azufre también tiene una función muy importante que normalmente no se conoce, pero que es súper importante y es a nivel de rumen. Entonces, cuando hablábamos minerales para el bovino y minerales para el rumen. En el caso del rumen, el azufre nos ayuda para mejorar el desempeño reproductivo de las bacterias del rumen y adicionalmente mejorar la producción de proteína en rumen. Entonces, las bacterias de rumen tienen la capacidad de sintetizar aminoácidos que son como los componentes, son pequeñas componentes que en cadena forman la proteína y esos aminoácidos dentro de su constitución tienen moléculas de azufre. Entonces, cuando nosotros adicionamos azufre, estamos promoviendo que esos microorganismos sinteticen proteína y eso va a generar crecimiento de microorganismos en rumen, que esos microorganismos cuando mueren, en la medida que haya más cantidad de microorganismos y
hayan crecido mucho más la población, pues ellos cuando mueren son una fuente de altísima calidad de proteína que se va a aprovechar por el intestino del animal también. Entonces tiene función a nivel de rumen y a nivel de animal en la parte de parásitos externos y aspecto general del pelaje del animal. Tenemos varias preguntas sobre el uso correcto del selenio. Ok. Bueno, el selenio pues ya lo habíamos comentado al principio, es un mineral pues que tiene múltiples funciones a nivel de metabolismo. Una de las funciones principales del selenio pues es lo que en un momento les decía, es como un regenerador celular, o sea, por un lado nos ayuda a prevenir la oxidación de las células, o sea, es como un rejuvenecidor celular, y cuando tenemos digamos unas células rejuvenecidas, prácticamente todos los tejidos van a funcionar de una mejor forma. A nivel reproductivo, a nivel de tejido mamario, en general a nivel de tejidos musculares del crecimiento del animal. Entonces, en ese sentido, en la medida que nosotros tengamos una suficiente cantidad de selenio, tenemos un animal con un sistema inmune activo, o sea, disminuimos la incidencia de enfermedades y al disminuirse la incidencia de enfermedades, lógicamente también estamos logrando que el animal genere mayor bienestar y sea mucho más eficiente en su parte productiva. Entonces, como decíamos al principio, también una de las principales funciones comerciales que se le ha achacado al selenio es el tema reproductivo y efectivamente sí nos ayuda el uso del selenio a mejorar el desempeño reproductivo, a mejorar las funciones a nivel del ciclo estral, de tener ovarios mucho más funcionales, de volver mucho más viable tanto el espermatozoide como el embrión para la concepción. Entonces, en general, pues tiene muchas funciones, no solamente, sino a nivel de todos los tejidos que cumplen múltiples funciones. Es un antioxidante muy importante y nos ayuda mucho en esa parte. Bueno, desde Facebook nos pregunta Andrés Tamayo que cuáles son los beneficios de usar Italsal. Ok. Italsal, digamos, como portafolio de productos, tiene una característica o unas características importantes que lo diferencian. Una de ellas es que es el portafolio del mercado que tiene la mayor concentración de calcio. Nuestro portafolio de Trópico viene con los productos de 4, 6 y 8%, que son los productos del portafolio Trópico. Vienen con contenido de 15% de calcio, y los portafolios del portafolio lechería que vienen al 4, al 6 y al 8 y al 10% de fósforo vienen con concentración de 18% de calcio. O sea, en el mercado no consiguen portafolios, digamos, con una concentración tan alta de calcio y ya hablamos de las bondades del calcio. Otra característica importante de las sales de Italcol es que tienen una alta concentración de minerales. Cuando nosotros cogemos todos los minerales que componen la sal y hacemos la sumatoria, se van a dar cuenta que la concentración de esos minerales es más alta en una sal mineralizada de Italcol que cualquier otra sal mineralizada del mercado. Entonces, en el mercado consiguen muchas marcas de sal de muy buena calidad, de fuentes de minerales de excelente calidad, pero cuando ustedes ven la concentración mineral, en la mayoría de ellas está por debajo de la concentración mineral de Italsal. Entonces pueden ser en calidades muy similares, pero en concentración de minerales, la cantidad de minerales que aporta la sal es mucho más alta en las sales mineralizadas de Italcol. Por otro lado, lo decíamos, tiene un alto contenido de azufre. Todas las sales de Italcol, también ese portafolio de Trópico y lechería, vienen con el 8% de azufre, que es una cantidad suficiente para lograr el desempeño que ya hablamos anteriormente en el tema de azufre a nivel de rumen, a nivel de parasitosis, de parásitos externos pues, del animal. Son sales mineralizadas con una alta concentración de microminerales, todos de una fuente de muy buena calidad. O sea, manejamos las materias primas de mayor biodisponibilidad en el mercado, pensando en que la persona que compre un bulto de Italsal se lleve un producto que realmente responda a las necesidades de los animales en términos de producción y reproducción. Nos pregunta Edwin Loreta desde Facebook. ¿Qué tal funcionan los bloques de sal? Los bloques de sal, digamos que yo en lo personal y de manera técnica no lo recomiendo por dos razones. O sea, primero que todo, cuando podemos hablar de dos tipos de bloques. Hay uno que se llama bloque mineral,
y hay otro que podemos llamar bloque multinutricional, que además de minerales tiene otro tipo de fuentes. El bloque mineral en sí es como una forma de dar la sal mineralizada, pero como en una roca, en un bloque, de tal manera que de cierta manera nos ayuda un poquitico como a facilitar el manejo. A veces cuando no tenemos los saladeros más adecuados o las condiciones más adecuadas para poder suministrar la sal mineralizada, a veces la gente piensa en dar bloque, pero realmente el bloque tiene un inconveniente y es que al ser demasiado duros, el animal va y lame el bloque y él por más que trate de consumir sal, las cantidades que puede lograr consumir son muy bajas. Entonces, por decir algo, una vaca de producción de leche debería consumirse al día entre 100 y 150 gramos de sal, dependiendo de la leche que produzca. Una vaca de cría debe consumirse entre 100 y 120 gramos de sal, dependiendo también de la calidad de las pasturas que come y de los suelos donde se encuentra ubicada la finca. Un novillo de ceba debe comerse entre 80 y 90 gramos de sal. Cuando un animal de estos come bloque y no tiene minerales, no tiene sal mineralizada, digamos, también adicional, ellos máximo se van a comer al día entre 30 y con mucho esfuerzo 70 gramos de sal en el bloque. Entonces lo que va a generar es una deficiencia por subdosificación. Y yo he visto casos de ganaderías que utilizando sal mineralizada se cambiaron a temas de bloque. En un principio se consideraba que había un ahorro importante de dinero porque claro, prácticamente dura el doble de lo que dura la sal porque el consumo se reduce a la mitad. Pero cuando se dieron cuenta, había vacas, y esto pasó en una ganadería de Brahman puro, empezaron a presentarse problemas de prolapso uterino al momento del parto, y en la finca nunca se ha presentado eso, entonces los empleados no sabían qué hacer, cómo tratarlo. Al principio prácticamente en una cosecha de partos se murieron como unas 8 vacas, las que lograron salvar después fueron vacas que hubo que descartar porque no se trataron de una buena forma, entonces prácticamente fueron vacas que se volvieron infértiles, estériles, entonces realmente genera más consecuencia negativa que positiva desde el punto de vista que hay una subdosificación. Puede que el producto, la composición sea de buena calidad, pero no es la forma más indicada que nos ayude a que el animal tenga un consumo adecuado. Lo otro ya hablaríamos es de bloques multinutricionales, que ya son bloques que tienen otro tipo de componentes, que pueden ser algunas fuentes de energía, como la melaza o algo de grasa se les puede colocar también, algo de, por decir, algún salvado, una harina de arroz, y tienen algo de fuentes de proteína, también se les pone urea. Estos bloques, digamos que ya nos aportan un poco más de energía y proteína, no se vuelven como tal un bloque mineral, sino un bloque más con aporte de proteína y energía. Digamos que puede ser una alternativa con la condición de que no quitemos la sal mineralizada dentro de la suplementación. Nos preguntan que cuál es la adecuada dosificación de las sales. Bueno, como les mencionaba ahorita, en general la dosificación depende mucho del tipo de animal. En el caso de vacas de leche depende mucho de la producción. O sea, si nosotros tenemos unas vacas de 10 litros de leche, más o menos una vaca debería comerse 100 gramos de sal al día. Una vaca de 15 litros de leche debe consumirse cerca de 150 gramos. Una vaca de 20 litros de leche se debe consumir 200 gramos, incluso a veces un poco más. Normalmente cuando tenemos vacas de esta producción, para lograr esas producciones también les estamos suplementando concentrado, y el concentrado normalmente lleva una premezcla mineral también que nos ayuda a aportar un poco más de minerales adicionales para la producción por encima de los 20 litros que ya la sal mineralizada sola, digamos que no lograría suplir. Si hablamos de vacas de cría, hablábamos de consumos de 100, 120 gramos, dependiendo la zona. Hay zonas donde hay suelos demasiado fértiles, donde los consumos pueden ser de 70 a 80 gramos y son suficientes para una vaca. Hay zonas del país donde los suelos son supremamente estériles y prácticamente no hacen ningún aporte mineral. Entonces el pasto pues está ahí como una fuente pues de fibra y algunos nutrientes, pero las concentraciones de minerales son muy bajas y una vaca puede llegar a comerse 150, 180 gramos de sal, una vaca de cría en esa situación. Y en general en animales de levante y ceba hablamos de consumos animales pequeños, pueden estar entre los 40 y 60 gramos, y animales ya de ceba que entre los 70 y los 90, 100 gramos, igual dependiendo mucho es del aporte de minerales que tenga la pastura en la finca donde se encuentren ubicados.
Tenemos por aquí una última pregunta y es que si puedes recomendar alguna sal para mejorar la reproducción, pero en vacas Brahman. O sea, para ese tipo de raza, ¿hay algo específico? Sí, digamos que, a ver, pueden haber dos condiciones. Nosotros tenemos nuestras sales, por decir algo, en el portafolio trópico manejamos mucho los que más vende Italcol, que se llama Italsal Trópico 8%. Es una sal mineralizada convencional, o sea, solamente minerales, pero diseñada para suplir los requerimientos de una vaca de cría, que digamos en términos generales puede estar en unos índices de fertilidad de un 75%. Si nosotros queremos superar esos índices de fertilidad o tenemos ya un programa, por decir algo, ya más especializado en la parte de reproducción, ya trabajamos con inseminación artificial o muchas veces IATFs a término fijo, o trabajamos ya con programas de transferencias de embriones que ya, digamos, tienen unos requerimientos nutricionales más complejos y adicionalmente la inversión en este tipo de programas es mucho más alta, donde lo que buscamos es que haya una mayor fertilidad y una mayor viabilidad en esas concepciones. Tenemos un producto que se llama Italsal Repro. Esta es una sal mineralizada con inclusiones de fuentes de proteína y fuentes de energía. O sea, no solamente adicionamos proteínas como en la sal proteinada, sino que allí adicionamos unas fuentes de energía adicionales también que nos permiten mejorar el aporte integral que le damos a esa vaca a nivel de minerales, proteína y energía, de tal manera que la vaca, digamos, tiene menores pérdidas de condición corporal, que es una de las principales limitantes en la reproducción. Cuando tenemos vacas muy delgadas, eso nos va a generar trastornos a nivel de la eficiencia en la función reproductiva. Entonces logramos con esto tener vacas que llegan a una mejor condición corporal después del parto. Y entonces es una sal que recomendamos normalmente suplementar en las vacas previas al parto, en lo que llamamos en potrero de maternidad o en zona de maternidad, 60 días antes del parto, y la seguimos suplementando hasta los 100 días después del parto, pensando en que esa vaca que entra en proceso de producción, de amamantamiento con el ternero, no tenga un desgaste fuerte energético, se recupere muy bien y logremos una preñez mucho más temprana. Entonces, con este tipo de productos podemos lograr tasas de fertilidad por encima del 80-85%, en algunas fincas hasta el 90%, cuando van acompañados con unas muy buenas prácticas de manejo también a nivel de la parte de pues, manejo reproductivo en fincas. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, abra su micrófono y la hace directamente. Buenas tardes, doctor Iván. Buenas tardes. Le hablo desde Cúcuta. Soy un estudiante, ya graduado en ingeniería pecuaria. Quería comentarle, hacerle una pregunta sobre búfalas. ¿Usted tiene conocimiento en cuanto a qué sal mineralizada se le debe suministrar en cuanto a una búfala? Obviamente es diferente a una vaca. Son similares en ciertas cosas, pero pues la leche, la calidad es diferente. Entonces, ¿qué Correcto. tipo sería recomendable para una búfala? Gabriel, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Gabriel. Muchas gracias por la pregunta. Sí, mire, pues nosotros tenemos una sal mineralizada. Ayer justamente dentro de nuestra semana Italsal, ayer hablamos del portafolio. Nuestro compañero Víctor Hugo Ballesteros nos habló del portafolio y nos hablaba de un producto que tenemos que se llama Italsal Búfalos. Precisamente fue un producto que diseñamos porque claramente, como usted lo dice, la búfala tiene unos requerimientos diferentes a una vaca, a una hembra bovina, pues digamos normal. ¿En qué sentido? Normalmente, como usted lo dice, la calidad nutricional o la calidad composicional de la leche de búfala es mucho mayor. Entonces tiene no solamente mayor contenido de proteína y grasa, sino también tiene mayor contenido de calcio. Entonces el requerimiento de calcio para producir la leche de la búfala es todavía más alto que el de una hembra bovina. Si decíamos que una hembra bovina requiere 1.2 gramos para producir un litro de leche, la búfala requiere 1.4 gramos, entonces es una sal mineralizada con alta concentración de calcio. Adicionalmente, los búfalos tienen otra condición y es que ellos tienen una piel muy gruesa, entonces ellos no tienen un sistema de sudoración muy eficiente.
Entonces el búfalo no transpira tanto como lo hace un bovino, por tanto, ellos digamos que retienen mucho más sales. Entonces, por esa misma retención de sales dentro del organismo, el búfalo no consume sales con altos contenidos de cloruro de sodio. Entonces, para estimular el consumo de la sal en el búfalo, nosotros trabajamos nuestra sal con una concentración más baja de cloruro de sodio. Eso es una fórmula baja en sodio, donde utilizamos otros componentes diferentes que nos ayudan a estimular un poco más el apetito para que los consumos de sal sean más adecuados por parte de la búfala. Adicionalmente tiene una recarga o digamos una concentración más alta en minerales como el zinc y el cobre, perdón, pensando también en mejorar, darle mayor fortaleza y mayor protección a los cascos del búfalo, que aunque ellos por naturaleza son animales muy resistentes, también por sus condiciones, digamos, de comportamiento, tienden a buscar mucho las zonas húmedas. Entonces, pensando en reforzar esa estructura del casco para evitar problemas de cojeras en los animales, tenemos ese refuerzo adicional allí. Muchas gracias. Con mucho gusto, Gabriel. Bueno, si no hay preguntas adicionales, entonces resta agradecerles el acompañamiento en el día de hoy. Pues esperamos con esta tertulia haber resuelto algunas de las inquietudes que tengan ustedes con el tema sales. Igual cualquier inquietud adicional que quede, está todo el equipo técnico de Italsal en cada una de las zonas del país que tienen la capacidad y el conocimiento para poder resolver cualquier inquietud adicional que ustedes tengan. Y mañana pues los invitamos también a las 5 de la tarde a un webinar sobre principios de nutrición mineral. Vamos a hablar temas muy básicos porque pues realmente mucha de la audiencia que se conecta con nosotros es audiencia que está arrancando con este tema de la ganadería. Entonces tocamos temas muy básicos, pero de igual manera si de esos temas se desprenden preguntas o surgen cosas un poquito más avanzadas, pues bienvenidas también esos comentarios y preguntas.